En un instante se encontraron un pedazo de tierra y una hoja. Compitieron para saber quién era mejor, pero a la hoja se la llevó el viento y a la tierra la lluvia la desmoronó. My dear soil, last year we fight with each other, and because of that fight, both of us face problem. But I learned a lesson. If we make a friendship with each other, both can save themselves. Al siguiente año, la hoja le propuso a la tierra una alianza para que cuando el viento soplara, la tierra pudiera sostenerla, mientras que si llovía, la hoja podría cobijar a la tierra. Encontrarás historias parecidas a esta en Nafdanya, una ecoaldea dedicada a estudiar el cuidado de la semilla y a incentivar la agricultura orgánica. In 3 months, we are sowing one seed. Vinimos al curso Democracia de la Tierra para aprender sobre la conexión del medio ambiente con la construcción de paz. Nafdanya significa 9 semillas y es símbolo de diversidad biológica y cultural. Además, es proveniente de la filosofía Vasudhaiva Kutumbakam, que habla sobre la tierra como una sola familia. Aunque en la superficie estar en Nafdanya suene como el paraíso, el movimiento tuvo mucha oposición. 25 years ago when we started, that time there was a difficulty because people were saying to me or us, you are going backward and people are going forward. They are saying these hybrid seeds are good, they will give you good crop. Because of this fertilizer you will grow more. But we were saying this is not good. Nafdanya es una resistencia agroecológica que le hace frente al modelo de la agricultura industrial que busca la hiperproducción de la tierra. Enfoque que tiene un efecto adverso sobre el medio ambiente. Los componentes del 90% de los pesticidas permean el suelo y llegan a nuestra comida. Además, terminan acabando con especies clave para el hábitat. Los libros sobre agricultura industrial muestran a la tierra como un contenedor vacío, sin vida, terra nullius. El monocultivo, los pesticidas y la innovación tecnológica en la agricultura resultan drenando la tierra que alguna vez estuvo llena de vida. Algo muy bonito que nos enseñaron acá era que es muy importante tener siempre biodiversidad en el campo, y la biodiversidad se puede ver, ¿no? Uno lo ve con los diferentes colores que tiene las plantas, las diferentes flores. Si la biodiversidad se mide por sus colores, ¿por qué entonces nos empeñamos en querer que el mundo sea de un solo color? La tierra está agonizando. Sus derechos están siendo violentados en todo el mundo bajo la excusa del crecimiento de la sociedad. Aún así, la tierra sigue permitiendo que nos acerquemos para aprender una manera distinta de vivir la vida según su ejemplo primario de coexistencia. La experiencia de explorar el territorio, labrar la tierra y encontrar conexiones entre los diferentes agentes de la naturaleza nos permitió entender que la semilla no es semilla sin tierra, sin insectos, sin agua, entre otros elementos. Desde el suelo mismo prima la colaboración sobre la competencia, la alianza sobre la hegemonía. Una cosmovisión que se aleja de una perspectiva mercantilista, ya que en los comunes todo es compartido en abundancia. Solo hasta el día en que dejamos de comer, de respirar y de tomar agua es el día en que perdemos cualquier conexión con la tierra. A veces pensamos que la paz se gesta exclusivamente entre personas, pero los actos de violencia están estrechamente ligados con el uso de la tierra, los desplazamientos, los bombardeos, entre otros. Somos parte de la tierra, un ser viviente, y así como nosotros tenemos derechos, la tierra también los tiene.
No es suficiente con reconocer a la naturaleza como víctima de los actos de violencia, sino que hay que concebirla también como agente de cambio en los procesos de transformación social. Like nature, and nature as a teacher, and nature as a guru, and like how nature is like, you want to see what man does, look at like the skyscrapers, you want to see what God does, look at nature. We are here in order to bring our creativity, to create the future, to bring our presence, and to actually use our hands to leave a planet that is fit for our grandchildren. Me voy con mucha motivación y ganas de crear proyectos transformadores. Muchas veces o algunas veces, sobre todo aquí, hay una tendencia y hay una presencia de la búsqueda espiritual muy importante, porque esta idea de sentirnos uno con la naturaleza, que la humanidad es parte de la naturaleza, es cambiar este pensamiento egocéntrico al ecocéntrico, como que todo esto está entretejido en una cosmovisión que no es la que nos vendió el liberalismo, no es la que nos vendió el secularismo, no es la que nos vendió el eurocentrismo. Son conocimientos y son formas de ver indígenas, son cosmovisiones que están compenetradas con la tierra. Regresar a la naturaleza como ejemplo para ser agentes de cambio implica nadar contracorriente, poner el ejemplo y tener la valentía de desafiar modelos de sociedad ya establecidos. Si quieres conocer lo que Vandana Shiva, líder del movimiento Nafdanya, piensa acerca de la construcción de paz desde la defensa de la tierra, te esperamos en el siguiente capítulo.